Mira, que te voy a ser sincero. Yo era de los que desayunaba galletas con colacao, a media mañana me metía un bollo industrial y por la tarde, pues ¿qué te voy a contar? Que si una palmera de chocolate, que si unas gominolas. Pensaba que la energía venía en paquetes de plástico con colores chillones. Pero la realidad era otra. Me sentía hecho un cromo, tú, con unos bajones de energía que parecía que me había pasado un camión por encima a las 4 de la tarde. Un colega, que está muy metido en esto del deporte y tal, me vio un día con la cara pegada al teclado, medio muerto, y me dijo: «Tío, tienes que dejar el azúcar. Haz la prueba, solo 10 días». Y yo, que soy de Jaén y de meterme en líos, le dije: «Venga, va, ¿qué es lo peor que puede pasar?». Así que me planté en el supermercado esa misma tarde, con la determinación de un gladiador entrando al Coliseo. Pero en vez de una espada, yo llevaba una lista de la compra. Adiós a los cereales azucarados, a los yogures de sabores, a los zumos de bote y por supuesto al pasillo de las galletas y la bollería, que lo miré con una mezcla de nostalgia y desprecio. Llené el carro de fruta, de verduras, de frutos secos, de pechugas de pollo, cosas de persona adulta y responsable. Me sentía raro, como si estuviera disfrazado, pero a la vez sentía un pequeño cosquilleo de emoción. La aventura estaba a punto de empezar. La noche antes del gran día me comí mi último donut. Fue una despedida solemne. Lo miré, lo olí, lo saboreé como si fuera el último de la historia de la humanidad. Cada bocado era un adiós a una vida de placer inmediato y consecuencias a largo plazo. Sabía que al día siguiente empezaba la guerra. El primer día fue, sencillamente, un infierno. Me levanté y por pura inercia, mi mano fue a buscar la caja de galletas. Pero no estaba. En su lugar, había un plátano mirándome con cara de «ahora te aguantas». Desayuné fruta y un café solo, que me supo a rayos y centellas. A media mañana, el monstruo del azúcar despertó. Tenía un dolor de cabeza que ni en la peor resaca de mi vida. Mis compañeros de curro se metieron unos cruasanes de la panadería de abajo, y el olor casi me hace llorar. Tuve que salir a dar una vuelta para no abalanzarme sobre ellos como un zombi. Fue un día de supervivencia pura y dura, de contar las horas para que se acabara. El segundo día no mejoró mucho la cosa. El dolor de cabeza seguía ahí, persistente, como un martillo pilón. Estaba de un humor de perros, contestaba mal a todo el mundo. Me sentía cansado, sin fuerza, como si tuviera una gripe invisible. Llegó el tercer día, el que dicen que es el peor. Por la tarde pasé por delante de una tienda de chuches y me quedé parado, mirando el escaparate como un niño pequeño. Las nubes de fresa, los regalices, las moras, me llamaban. Tuve una conversación interna muy seria. Una parte de mí quería entrar y arrasar con todo, pero otra parte, la que se había comprometido, la que tenía ese orgullo de Jaén, me dijo: «Ni se te ocurra, amigo. Has llegado hasta aquí, no la cagues ahora». Me fui de allí casi corriendo, sudando, como si hubiera escapado de las fauces del mismísimo diablo. Esa noche, para cenar, me hice una ensalada gigante con pollo a la plancha y un puñado de nueces. Y mientras masticaba una hoja de lechuga, me di cuenta de algo. El dolor de cabeza había desaparecido. Por primera vez en 3 días, no sentía ese martilleo constante en las sienes. El cansancio seguía ahí, pero era diferente, más físico que mental. Me sentí como un soldado que ha sobrevivido a la primera oleada del ataque. Estaba magullado, exhausto, pero seguía en pie. Y por primera vez, una pequeña lucecita de esperanza se encendió en mi interior. Quizás mi colega, después de todo, no era tan gilipollas. El cuarto día me levanté. Diferente. No fue algo espectacular, no me levanté levitando ni nada por el estilo. Simplemente, me levanté. Sin la sensación de llevar una mochila de piedras encima. Me preparé mi desayuno de fruta y yogur natural y por primera vez, me supo bien. El café solo ya no era una tortura, sino un placer amargo y con carácter. Fui a trabajar y vaya, llegué a la 1 del mediodía, sin sentir ese deseo irrefrenable de meterme algo dulce. Fue como descubrir un superpoder. El poder de no necesitar un chute de azúcar para funcionar. La niebla mental empezaba a disiparse. El día 5 fue la confirmación. Por la tarde, en lugar de tirarme en el sofá como un saco de patatas, me sentí inquieto. Tenía energía. ¿Qué coño hacía yo con energía a las 7 de la tarde?
pues me puse las zapatillas y salí a correr. No corrí una maratón, no nos flipemos. Hice 3 o 4 kilómetros por el parque, pero los hice del tirón, sin ahogarme. Y lo mejor fue la sensación de después. Una mezcla de cansancio bueno, de ese que te deja satisfecho, y una claridad mental que hacía meses que no sentía. Era como si mi cuerpo, liberado de la tiranía del azúcar, estuviera diciendo, gracias, ya era hora. El 6.º día fue el punto de inflexión total. Ya no había antojos. Podía ver a alguien comerse un helado a mi lado y no sentir nada. Bueno, un poco de envidia sana, pero no esa necesidad visceral, ese mono que me volvía loco los primeros días. Empecé a disfrutar de la comida de verdad. Una manzana me sabía increíblemente dulce. Unas zanahorias crudas tenían un punto crujiente y sabroso que nunca antes había apreciado. Mi paladar se estaba reseteando. Estaba descubriendo un mundo de sabores que el azúcar había estado enmascarando durante años. Era como quitarle el autotune a la comida y escuchar su voz real. En estos 3 días, la energía se convirtió en mi estado natural. Ya no había picos y valles. Era una energía constante, estable, que me duraba todo el día. Me di cuenta de que la energía de verdad no viene de un donut, sino de dormir bien, de comer alimentos que te nutren y de mover el culo. El azúcar es un prestamista, te da un subidón rápido pero luego te cobra unos intereses altísimos en forma de bajón y cansancio. Llegamos al 7.º día, y aquí es donde la cosa se puso seria de verdad. La energía ya la daba por sentada, era mi nuevo yo. Pero empecé a notar algo más, algo que no me esperaba. En el trabajo, normalmente soy un desastre. Me distraigo con una mosca, abro 20 pestañas en el navegador, miro el móvil cada 5 minutos. Pues ese día, me senté a currar y estuve 2 horas seguidas concentrado en un informe. 2 horas, sin interrupciones. Cuando levanté la cabeza, no me lo podía creer. Mi cerebro funcionaba como un láser. Era como si le hubieran quitado el ruido de fondo, la estática que siempre estaba ahí. El 8.º día, la cosa fue a más. No solo estaba más concentrado, sino que las ideas fluían mejor. Estaba más creativo, más rápido. Resolvía problemas que antes se me hacían una montaña. Era como si mi mente, antes un caos de pensamientos inconexos alimentados por subidones de glucosa, se hubiera ordenado. Tenía una claridad que me permitía ver las cosas desde otra perspectiva. Me sentía más agudo, más despierto. El típico bajón de después de comer había desaparecido por completo. Podía comerme un buen plato de lentejas y seguir funcionando a pleno rendimiento toda la tarde. Un milagro. Pero la revelación más grande de todas llegó por la noche. Yo siempre he dormido regular. Me costaba coger el sueño, me despertaba varias veces. Lo normal, pensaba yo. Pues bien, a partir del 7.º día, empecé a dormir como un bebé. Caía en la cama y me quedaba frito en 5 minutos. Y no era un sueño ligero, no. Era un sueño profundo, reparador. Me despertaba por la mañana sintiéndome nuevo, como si me hubieran cambiado las pilas. Sin alarmas, 5 minutos antes de que sonara el despertador, con una sensación de descanso real que no recordaba haber tenido nunca. El 9.º día consolidó todo lo anterior. La concentración en el curro era máxima. La energía para entrenar por la tarde, a tope. Y el sueño por la noche, un auténtico lujo. Me di cuenta de la conexión tan brutal que hay entre lo que comes, cómo funciona tu cerebro y cómo descansas. El azúcar no solo te roba la energía, también te roba la concentración y te jode el sueño. Es un ciclo vicioso. Comes mal, duermes peor, te levantas cansado, necesitas más azúcar para espabilar y vuelta a empezar. Romper ese ciclo fue, sin duda, lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Y llegó el día 10, el último día del reto. Me levanté por la mañana antes de que sonara el despertador como ya era costumbre. Me miré al espejo. Y no es que viera a un tío diferente. No me había convertido en Chris Hemsworth, obviamente. Seguía siendo yo, con mi cara de pan de pueblo. Pero había algo distinto en mi mirada. Una chispa. Tenía mejor cara, la piel más luminosa, menos ojeras. Pero lo más importante no era lo que se veía por fuera, sino cómo me sentía por dentro. Me sentía poderoso, fuerte, capaz de todo. Había superado el reto. A lo largo del día, tuve una sensación de orgullo que no me cabía en el pecho. Cada vez que elegía una pieza de fruta en lugar de una galleta, cada vez que bebía agua en lugar de un refresco, era una pequeña victoria.
Fui a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja. Mis compañeros me decían, vaya tío, se te ve genial, ¿qué te has tomado? Y yo les decía, con todo mi orgullo, nada. Ese es el truco, no he tomado nada, he quitado, no he añadido. Por la tarde, para celebrarlo, me fui al gimnasio y me pegué el mejor entrenamiento de mi vida. Levanté más peso que nunca, corrí más rápido, aguanté más. La energía que tenía era limpia, pura. No era la energía nerviosa y artificial del azúcar. Si tengo que resumir lo que he aprendido en estos 10 días, la palabra clave es consciencia. Antes comía en piloto automático. Abría la nevera y pillaba lo primero que me prometiera un placer rápido. Ahora, cada vez que voy a comer algo, me paro un segundo y pienso, ¿esto me va a dar energía de la buena o me va a dejar tirado en una hora? Este simple cambio de mentalidad lo ha transformado todo. Me he dado cuenta de que tengo el control, de que puedo elegir cómo quiero sentirme. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés pensando, suena muy bien, pero yo no podría. Pues déjame decirte una cosa, yo pensaba exactamente lo mismo. Si yo he podido, que era un adicto al azúcar, te aseguro que tú también puedes. Solo tienes que tomar la decisión. No mañana, ni la semana que viene, ahora. Decide que quieres sentirte mejor, que quieres recuperar el control de tu energía y de tu vida. No te voy a engañar, los primeros días son una mierda. Vas a querer matar a alguien por un trozo de chocolate. Vas a tener dolor de cabeza, mal humor, y te sentirás como un trapo. Es normal, es el mono, pero tienes que aguantar. Tienes que ser más cabezón que tu adicción. Aguanta esos 3 días, porque te juro por mi vida que lo que viene después merece la pena. Así que, ¿a qué esperas? La aventura te está esperando. A por ello.